Hola compañeras y compañeros, muy grato saludarlos en esta ocasión y continuar con esta exposición sobre estos conceptos que van a ser trascendentales para el resto de nuestro curso de Historia Política de Colombia. Quiero contarles sobre la relación entre los testimonios que leíamos anteriormente por parte de los y las habitantes de Genoy y lo que ha acontecido en este pueblo en los últimos 15 años aproximadamente, y la relación que guardan con los conceptos que tratamos en esta sesión, principalmente con los de memoria, olvido y mito. Primero contarles un poquito sobre el contexto de Genoy y la situación actual que se está viviendo allá. A finales del año 2005, el Estado colombiano declaró a Genoy y otras áreas aledañas al volcán Galeras como zona de desastre. Lo hizo sin que ni siquiera se hubiera presentado una erupción en este territorio durante estos años. Posteriormente incluyó a Genoy, otras áreas del municipio de Pasto como Mapachico, zonas de los municipios de Nariño y La Florida, dentro de lo que se denominó como la Saba, zona de amenaza volcánica alta. Desde luego que esta medida pues, afectó la vida de los habitantes de estas poblaciones. A raíz de esta medida también el gobierno colombiano ordenó el reasentamiento definitivo de quienes habitaban en lo que a partir de ese momento se denominó como zona de amenaza volcánica alta, como les comentaba, por la supuesta amenaza inminente del volcán Galeras y su erupción. Van desde el 2005 hasta el 2022, 17 años de adoptada esta medida que aún está vigente y que los habitantes de estos pueblos, de estas comunidades, esperan pueda resarcirse por todo el daño y de la afectación que ha causado. Como pudimos observar en el ejercicio anterior, Genoy no es un pueblo reciente. Sus habitantes cuentan que sus antepasados, a quienes llaman los antiguas, habitaban al pie del Galeras a la llegada de los españoles. Y muchos se enterraron con sus riquezas antes de ser sometidos por los conquistadores europeos. A estos les llaman infieles. Dicen que los infieles están enterrados en todo el territorio y que emergen en momentos importantes de la vida de los genoyes, de la vida del pueblo, cuando se presentan acontecimientos críticos, como una manera de mostrarse y de servir como ejemplo frente a todo lo que están viviendo pues, en un momento particular. Por esto, para ellos, pues por la larga vida que han tenido al pie del Galeras, era inusual e injusta la medida del gobierno colombiano y vieron en el reasentamiento más que una medida benéfica que pues, pretendiera salvar sus vidas, un destierro que acabaría con su comunidad, lejos además del Galeras al que consideran como un taita o como un padre. Sin embargo, lo que se suponía iba a acabar con la vida de los genoyes, es decir, la inminente erupción del Galeras, y con su comunidad, es decir, el reasentamiento ordenado por el Estado colombiano, significó para los genoyes el despertar, como bien lo llamaba el profesor Romualdo Criollo, el volver a Mirichí. Este despertar se vio reflejado en el renacimiento de una antigua organización comunitaria, como fue el Cabildo. A finales del año 2007 se volvieron a elegir las autoridades del Cabildo después de 57 años de receso, ya que en 1950, producto de las políticas y las medidas en relación a los resguardos indígenas en Colombia, el Estado declaró extintos los resguardos indígenas ubicados cerca a Pasto. Señaló que las tierras que habitaban desde hace siglos eran baldíos de la nación y a sus habitantes, antiguos indígenas descendientes de quienes habían habitado estos territorios desde antes de la llegada de los españoles, como colonos en suelos de la nación. El Cabildo se eligió después de varios intentos fallidos de organización, como un medio para resistir los planes del gobierno, pero además para servir como un puntal en la defensa del territorio y particularmente en la defensa de la opinión mayoritaria de las y los habitantes de Genoy de seguir viviendo al pie del Galeras. Pero además de esta organización, el despertar de los genoyes significó la evocación de varios acontecimientos del pasado, donde habían tenido que afrontar situaciones críticas, tales como lo veíamos anteriormente,
en relación a la batalla de Genoy, que aconteció en su territorio en 1821, o el recuerdo de un hecho violento también que varios llaman o conocen como la masacre de los mártires de Genoy, un hecho que sucedió en 1947 en el marco de la violencia bipartidista en Colombia. Se cuenta que esta masacre sucedió después de que varias mujeres voltearon una volqueta en la vereda Castillo Loma, en Genoy, donde la policía conservadora de la época se llevaba a varios hombres del pueblo detenidos. Genoy se caracterizaba en esa época por su fuerte raigambre liberal, a diferencia de sus vecinos en el municipio de Nariño y de la Florida. A continuación vamos a escuchar las voces de los propios habitantes del pueblo sobre estos sucesos, uno por parte de la señora Tulia Criollo, quien habitaba la vereda Huapamba, y otro en la voz del señor Quintín Mesías Luna, habitante de la vereda Nueva Castilla. Y eso sabía conversar mi papá, decía, cuando hubo la guerra que lo mataron acá abajo, pues a ese señor. ¿Al Valdés? Ajá, y entonces decía que ellos venían puesto esas vestiduras de túnicas que eran, decía, que no les penetraba nada. Decía, y eso, decía, solamente era la corona así, para que por ahí respire el cuerpo, decía, aquí la corona, lo demás todo, decía, tapado, cubierto. Conversaba mi papá, decía, y una mujer, decía mi papá, una mujer, decía, pensar, decía, y hacerse de un bordo, y atinarle, decía, con la piedra y darle por aquí en la cabeza. Ya ve, entonces, y así mi papá sabía conversar, decía, y ustedes tienen que ser fuertes, decía mi papá. En esos tiempos, pues, todo, hasta la política, todo eso era más pues, por unas partes eran fregados. Y como aquí el pueblo de aquí de Genoy era, son, pues hasta ahora todos son liberales. Liberales, ¿no? Eso sí somos, pues todos liberales. Y de Nariño, pues, eran conservadores. Entonces, en tiempo de las elecciones, como todo el mundo tenía que ir a dar el voto a Pasto. Y ahí eran los insultos aquí, pues. A veces pasaban de Florida. De la primera a la segunda, ya después de la segunda tenían que pasar formaditos. Los de acá. Pues, como no habían carros, todos los sacaban. Y un policía de acá y otro de allá, y el padre a la cabeza, y sigue. Una vez los derrotaron de allá de la mina de arena. Ya los hombres ya se habían ido todos a las votaciones. Y no sé, pues allá en el Cuscungo, que le decían entrando a Pandía, cuando comparte el camino es para arriba y el otro por abajo. Ahí más allá sí que le decían la vuelta del Cuscungo. Ahí en reformado les dieron una pedrada, desde el borde le dieron tirado y le dieron una pedrada a un señor aquí, de los de aquí. Las mujeres salen encontrando el grupo que iba de los de Nariño, por aquí en la mina, y los cogen a pie. Las mujeres de no son bravas. ¿Y quién les porque se metieron ahí? Se metieron los soldados. En la escuela. A la escuela. Y entonces la gente, las mujeres nomás, les echaron a echar piedra, pues. Y algunos los sacaron corriendo. Y otros, pues que no pudieron, esos fueron los que echaron bala para afuera. Claro, y mataron. Y mataron a una señora, le dieron, quería que se agachara así en la esquina de la plaza, cogieron una piedra y le dieron el balazo en la cabeza. Veniendo de allá por el ramal que venían arrinconando a la gente, pues y una muchacha jovencita, recién casada, puesto un saco rojo, pues que venía gritando, pues era de unas chapales, esas son gente alborotada, pues. Y le venía echando piedra y todo, pues. De acá de la escuela le habían hecho el tiro allá encima a la vuelta del otro. El ramal así por acá. Sí. No hay una casa de alto allá, tal vez darse cuenta. Ahí la habían pasado, pues. Pero no todos los relatos que contaban los genoyes tenían que ver con batallas o enfrentamientos violentos. También aparecían relatos que se referían a un tiempo indefinido, y a hechos y personajes poderosos relacionados con el origen mismo del pueblo de Genoy. Es decir, se trataba de mitos de origen, tal como nos los cuenta la señora Pascuala Criollo,
una habitante de la vereda Castillo Loma, a continuación. Mi abuelita me contaba que habían habido aquí unos conciertos que en un medio no lo podían pagar en un año ni en 2 años. Eran conciertos de unos ricos, ¿sí? Así seguía y no lo podían descontar. Y un rayo tremendo en el umbral de la casa. Entonces es que vino y el señor, el pobrecito, y los que estaban bien, conciertos ahí, es que a lo que cayó un niño y lloró pues como un niño cuando nace de una madre. Y el ligerito lo cogió en un liencito y lo cubrió. Hoy nadie conoce los wilkes, antiguo era en un wilke, es que lo metió en un wilke al niño, ¿no? Lo metió en el niño, otra vez ese trueno, ese candelazo ha sabido ser el hijo, ¿no? Y ese trueno que viene, ¡pum!, ese es el papá. Entonces es que vino y ya lo cogió el niño y lo metió en ese wilke con un liencito. Y a lo que pasó la tempestad de rayos, es que cogió él y se fue a donde el padre. Al descubrirlo el padrecito, entonces es que en esa letra aquí, vean, en todo el pecho, es que decía, a donde cae este niño, tienen que salir los ricos, y los conciertos y tienen que tener su libertad. Y a donde cae el rayo, nadie lo va a ver. Ahí es la propiedad, es un sello. Y desde que le pusieron el nombre Juan Solarte Criollo, ahí vino el apellido de los criollos. Y esos ricos tocaron que dejar este territorio e irse. Entonces, vean, cuando ya ves que ellos cogieron y pues ya esos ricos se fueron, ya se destituyeron, y aquí se fueron y quedaron los pobres mayordomos, pero como ya así aquí en el pecho y acá atrás en la espalda decía que donde caía el rayo nadie era dueño, sino esos mayordomos, ellos eran los propios dueños de este pueblo que se llama territorio Genoy. Entonces así lo hicieron, ellos se quedaron ahí de dueños y esos ricos tuvieron que salir. Nos preguntamos por qué aparecían con tanta frecuencia estos relatos en el presente, y la respuesta tenía que ver con uno de los conceptos que estamos abordando justamente en esta sesión. Se trata de la memoria. Siempre narramos el pasado desde el presente, por ende lo que acontece en la actualidad, en nuestra vida y en el de nuestras comunidades, define la manera como recordamos el pasado. Así, el resurgir de la memoria entre los genoyes solo puede entenderse por el momento que atravesaban como pueblo, amenazados por su desaparición, no tanto por el Galeras, sino, como lo he venido diciendo, por las medidas inconsultas del gobierno colombiano. No era casual que uno de los lemas de lucha más frecuentes en esa época en Genoy fuera: por aquí no pudo pasar la B, tampoco lo hará la U. La B hacía referencia a Bolívar y la batalla de Genoy, y la U al expresidente Uribe, quien en una locución bastante recordada por los genoyes señaló y ordenó a la policía y al ejército que debía sacarse a los genoyes a los albergues, aunque sea de la manito, para posteriormente ser reasentados. Rememorar las gestas del pasado era una forma de traer al presente y de reforzar el sentido de unidad, de cohesión y de resistencia que debía seguir la comunidad, como podemos leer en este testimonio que aparece en la imagen. Por eso no solo recordamos solamente por recordar, lo hacemos con una finalidad en el presente. En su trabajo de historia etnográfica en Cumbal, la antropóloga Joan Rapaport nos dice justamente que la memoria no solo se mienta para deleitar, sino para estimular a la gente a la acción, ya que lejos de ser una simple selección de palabras sobre el pasado, las historias evidencian la necesidad de una militancia en el presente. Esto nos muestra cómo la memoria puede ser una herramienta política importante, ya que al partir de las motivaciones afectivas y selectivas del presente participa de las tensiones sociales y políticas en las que estamos inmersos. La memoria además es diversa. Eso lo miramos, por ejemplo, en las diversas o en las múltiples versiones en relación a la batalla de Genoy. Se expresa en las distintas maneras como unos hombres y mujeres recordamos el pasado. En Genoy, por ejemplo, en relación a la batalla, vimos que si bien se refieren a un mismo hecho, a un mismo acontecimiento, se cuenta de maneras distintas, ¿no?
Sí coinciden en destacar el papel de una mujer, la chichera, sacando del olvido otro de los conceptos que estamos abordando en esta sesión, el papel de este personaje, sin duda desconocido, pasado por alto o no tenido en cuenta por la historiografía. En la memoria también se mezclan múltiples tiempos. No va del pasado al presente como en una línea temporal definida. Así vimos como en los relatos de la gente de Genoy se mezclan hechos sobre la batalla, pero también se habla de personajes posiblemente muchísimos más antiguos, tal vez de la época de la conquista, como aquellos invasores que tenían o que estaban cubiertos con armaduras por completo. Pero también en los relatos de los genoyes aparecen historias sin tiempo definido, que nos cuentan sobre el origen de sus antepasados y de su visión del mundo. Por ejemplo, la señora Pascuala Criollo hacía referencia a los diablos que habitan en la parte alta del Galeras. Ya la historia de un personaje fundamental para los genoyes. Se trata de Juan Criollo, o como también se lo conoce en el pueblo, Juan Rayo o el Guaguarrayo. Los genoyes dicen ser hijos de Juan y de la Virgen del Rosario, representada en una pequeña figura de esta Virgen que cuentan remaneció o apareció repentinamente en un lugar que conocen como Sachapamba. Sachapamba era un lugar muy importante para la gente de Genoy porque antes de que existiera el acueducto era el sitio donde se abastecían del agua, es decir, es un lugar donde hay numerosos nacimientos y ojos de agua. Se dice en Genoy que cuando el rayo, es decir, cuando el volcán está furioso, solo la Virgen del Rosario, es decir, su esposa, puede calmarlo. Por esa razón, cuando el volcán amenaza con hacer erupción, la gente del pueblo acostumbra a subir en procesión la Virgen del Rosario hasta las bocas del Galeras. Esto fue lo que hicieron los genoyes en 2005, cuando se reactivó el volcán. Hicieron una procesión que incluso grabaron en video, llevando la pequeña figura de la Virgen hasta las bocas del Galeras. Sin embargo, para el Estado colombiano y para instituciones como Ingeminas, esto no era más que una creencia sin sentido. Trajimos este relato para mostrar la importancia del mito en la comprensión del pasado, pero también para dar cuenta de cómo el territorio, en el caso de los habitantes de Genoy, el volcán, es un centro de memoria. Podríamos decir que es el texto donde se lee y se escribe la historia. Así lo dicen, por ejemplo, los compañeros del Comité de Historia del pueblo guambiano. La historia está en el territorio y debe leerse en él, pero a la vez lo crea. Nuestro territorio habla y tiene mucho que decir, hay que aprender a oírlo, recorriéndolo con los mayores. Así hay fuentes diversas a partir de las cuales los pueblos reconstruyen su pasado, como las escrituras del territorio plasmada, por ejemplo, en los petroglifos. De ahí la importancia que obtuvo el mantel de la vida, este petroglifo que hallaron en Genoy, donde se hizo la posesión del primer cabildo renaciente en el año 2008, pero también objetos como los tejidos o los bastones de mando o de justicia de los cabildos, como veíamos en el caso de José Francisco Yaquén. También sucede esto mismo con los castillos de comida, que se elaboran en las fiestas patronales de finales de junio en Genoy. En estos castillos se ponen alimentos provenientes de los distintos pisos climáticos que componen el territorio volcánico, evocando al Galeras, pero también los antiguos intercambios y las antiguas historias de contactos que los genoyes tenían con habitantes del Guayco o de las tierras templadas o calientes de donde traían distintos productos para el castillo, como los plátanos, las frutas, la panela, por ejemplo. Y aunque suene extraño, no solo los historiadores han hecho uso de antiguos documentos para comprender el pasado y de la escritura para transmitirlo. Muchas veces decimos que los indígenas o los pueblos no occidentales son pueblos orales, pero lo cierto es que desde hace siglos los pueblos indígenas y otros han aprendido a usar las herramientas del invasor como la escritura y la ley para defenderse y contar su historia. Es lo que hicieron líderes tan importantes del movimiento indígena como Manuel Quintín Lame. Una de sus cartas la vemos en esta imagen, por ejemplo, o como en Genoy, donde antiguas visitas coloniales, como la que ustedes pueden ver en la imagen de 1571 de García Valverde, ha servido como un instrumento para conocer el pasado y para legitimar su lucha actual.
También podemos ver cómo en esta imagen aparece un mapa parlante. Se trata de una elaboración construida por los compañeros del pueblo Nasa con el apoyo de académicos solidarios, historiadores y antropólogos, a partir de relatos orales y de documentos de archivo para reconstruir la historia de su pueblo, pero desde su propia voz, durante siglos olvidada por la historiografía oficial y silenciada por los poderes políticos y económicos hegemónicos, ¿no? Evidenciando de nuevo el papel de la historia y la memoria en las luchas de los pueblos y en su intento por que sus voces sean acogidas y valoradas como parte de la comprensión del pasado. Muchas gracias.